pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias. Hoy tengo el gusto de compartir micrófonos con una mujer que aprecio y que admiro mucho y que conozco desde hace muchísimo tiempo, desde que era pequeña. Una profesional impecable con una clara vocación de ayuda que ha dedicado toda su carrera profesional a acompañar en el dolor a muchísimas personas de todas las edades y a sostener historias que no se ven. Isabel Menéndez Benavente es psicóloga clínica con una carrera llena de éxitos y una de las pioneras en identificar el TDAH en Asturias. Ha visto cambiar y evolucionar la mente y el sentir de los asturianos, a los niños, a los padres, a las familias, y se ha ido transformando ella por el camino. Hoy hablo con la profesional, pero sobre todo con la mujer que ha dedicado su vida a escuchar el dolor de los demás, para saber qué se aprende, qué se pierde y qué se gana cuando pasas 40 años mirando de frente al alma humana. Isabel, muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti, cielo, gracias. Y bienvenida con los pies en la tierra. Y para empezar, ¿por qué la psicología en tu vida? Uy, pues mira, la verdad es que lo cuento muchas veces porque fue algo que me marcó mucho. Cuando yo era jovencina, iba al cole, era el paño de lágrimas de todas mis amigas. O sea, todas mis amigas venían a contarme los problemas y todas esas cosas. Y entonces yo un día, pues estaría en sexto de bachiller, lo que equivale ahora a segundo de bachiller o primero de bachiller, porque empecé bastante jovencina. No, antes, porque tendría 14 años. Y le dije a mamá, oye, mami, yo voy a ser psicólogo. Y me miró con unos ojos como platos y me dijo, ni se te ocurra. Digo, ¿por? Digo, Isa, por Dios, que vas a estar rodeada de locos. Y dije que no, mamá, que no es eso, si es solo para ayudar y además tampoco me voy a enfrentar. Decía yo, a ver, mamá, las cosas más graves son los psiquiatras, decía yo. Yo es de psicología. Y claro, tenía, además, es que aquí no lo había. Aquí había filosofía y letras. Y el primer año daban, los 2 últimos años daban algo de psicología. Yo no quería eso, yo quería psicología entera. Y fui la primera promoción en España, en la Universidad Autónoma de Madrid, que era solo psicología. Y para allá me fui a Madrid, que mi padre, el pobre, tampoco quería, porque sus niñas no tenían que irse fuera ni lejos de casa. Bueno, es verdad. O sea, que es totalmente vocacional. Es verdad que hace, llevas 48 años, estábamos haciendo la cuenta. Sí. Claro, hace 48 años, hace 50 años, la psicología no se veía como se ve ahora. No. Era casi algo tabú y algo que había que esconder si tenías que ir al psicólogo, ¿no? ¿Tú recuerdas la primera consulta que tuviste? Mira, es que las primeras consultas las tuve en la Asunción. Porque yo estaba trabajando de psicóloga en la Asunción, claro, y os conozco. Claro, ahora veo los nietos de las primeras chicas que yo vi. Y entonces, bueno, sí me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que como era, fíjate tú qué cosas, y además se lo digo yo ahora a las compañeras mías de la clínica, a mis compis, cuando son jovencinas, pues claro, yo era muy joven, yo tenía 22 años y además aparentaba mucho menos, la verdad. Y entonces yo me ponía moño. No se me olvida, me ponía un moño, me pintaba y me ponía un collar de perlas de mi madre. Porque cuando entraban en la consulta decían, ¿dónde está la psicóloga? Decía yo, soy yo. Y claro, yo parecía una niña. Y bueno, desde el primer momento me sentí totalmente segura. Porque era mi vida, era mi vocación, es lo que siempre quise ser. ¿Y cómo era ser psicóloga en aquella época? Con lo que comentábamos, ¿no? Con la dificultad de que cuando alguien iba a consulta tenía que hacerlo casi a escondidas para que la gente no supiera porque se tachaba de como que estabas mal. Ahora estamos acostumbrados a hablar de la salud mental como algo normal, pero ¿cómo era aquello en aquella época? Pues complicado en el sentido de que había muchos padres, sobre todo. Yo estuve al principio atendiendo todo tipo de casos, pero después de muy poquitos años fui la primera psicóloga infantil que hubo como tal en Gijón y creo que en Asturias, fíjate, porque en Gijón no había nadie. Fui la primera, es decir, me acuerdo que había un sacerdote que era psicólogo que se retiró enseguida, que fue con el que yo empecé a hacer unas prácticas, que venía de Cuba, porque aquí no había psicología, en Cuba sí, mira tú. Yeah. Y entonces yo pues empecé y luego me di cuenta de que realmente lo que me iba mejor era los niños, la parte de la infancia y de la adolescencia. Y claro, esos padres que llevaban a los niños
que tenían algún tipo de problema, que tenían problemas en el cole, de aprendizaje, de una hiperactividad total y absoluta. Todos esos papis muchas veces venían a escondidas. Es decir, yo tenía que hacerles a veces, bueno, pues una nota diciendo que faltaban a clase y ellos decían, pues porque fueron al dentista en vez de al psicólogo, porque no les gustaba. Es lógico, porque era una cosa muy nueva. Quiero decir, date cuenta que fue la primera promoción de psicología que hubo en España. Ya. Entonces, bueno, es que yo soy muy mayor, pero que entonces resultaba muy complicado y nadie entendía muy bien eso. La suerte que yo tuve fue que en el 78 empecé a trabajar en la Asunción. Entonces, a partir de ahí ya fue todo rodado. O sea, ya en el 79 monté la clínica, bueno, con un crédito, con todo, con una compañera, y a partir de ahí... ¿Y cómo fue diagnosticar ese primer caso de trastorno de hiperactividad? Porque tampoco era conocido. No, en absoluto. Pues lo recuerdo muy bien. La persona a la que diagnostiqué con mayor seguridad. A mí me gusta muchísimo estudiar. No me gustaba cuando era jovencita, pero la verdad es que ahora me hubiera gustado seguir estudiando mucho y sigo estudiando. En aquel momento no existía el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Existía lo que se llamaba disfunción cerebral mínima o lesión cerebral mínima. Entonces, bueno, me puse a estudiar, investigué, etcétera, etcétera, y dije, bueno, había unos comportamientos en determinados niños, sobre todo, pues el primero que recuerdo, pues que era un niño muy inquieto, que no prestaba atención, que a este niño le pasa algo, tenía pataletas, rabietas, no paraba un solo segundo, luego estaba como en las nubes, y a lo mejor tenía 5 añinos, 6 añinos, pero tú ya podías ver que algo pasaba. El niño tenía la motricidad fina terriblemente mal, no se podían abrochar los mandilones, no sabían escribir bien, y tú ibas viendo una serie de sintomatologías que no, se salían de lo normal y que a aquellos niños algo les pasaba. Entonces, bueno, hacías las pruebas, un coeficiente intelectual, un poco más adelante, ir mirando la motricidad general, la psicomotricidad, la motricidad fina, las nociones de tiempo, las nociones de espacio, se aprendía la lectoescritura bien, y claro, veías que podían ser súper inteligentes, pero tenían dificultades de aprendizaje, porque había cosas que no podían controlar porque no se concentraban. Entonces, bueno, pues tenían dificultades y tú ibas mirando y, pues mira, tiene una disfunción cerebral mínima. Claro, no se sabía. Normalmente yo me guiaba mucho por un psicólogo francés que se llama Julia Guerra, que fue uno de los que trabajó más con este tipo de problemática, y me acuerdo perfectamente claro, evidentemente no había internet ni la inteligencia artificial, sí. Todo era con libros, todo era buscando libros, y estudié mucho sobre eso, me interesó mucho, quizá porque me sentía un poco identificada. Uh-huh. ¿Y tú crees que hoy en día, que se habla mucho del tema, está sobrediagnosticado? Es decir, ¿qué diferencia hay entre un niño inquieto y un niño con trastorno de hiperactividad? Que lo notas inmediatamente. Si eres una madre consciente, que no todas las madres son conscientes, no todas las madres están pendientes y saben un poco cómo es el desarrollo de un niño, que para eso también tienes que saber un poco, que yo no digo que se formen, por supuesto, pero yo creo que es la intuición y los ojos maternales, esos ojos que ven mucho más allá que cualquier profesional. Y tú sabes cuando a un niño algo le pasa. Yo diagnostiqué a mi hijo pequeño cuando con 3 años le dije, a ver, cariño, lava las manos, pon el pijama y ven a cenar. Y esas 3 órdenes que los otros niños, los otros hijos habían seguido, él por supuesto se quedó por el medio y me dijo con una media lengua, ¿y por qué me mandas tanto? Y yo decía, pero vamos a ver, chaval, si es lo que le mando a todo el mundo todos los días de mi vida. Y era todos los días repetirle lo mismo. Y luego era un niño que evidentemente veía la televisión al revés, que mordía todo lo que encontraba, que no paraba, no lo podías llevar a un restaurante, no lo podías llevar a un... Entonces la hiperactividad estaba clarísima y le faltaba atención también, porque no dejaba la cabeza por ahí, porque la tenía unida a su cuerpo por el cuello. Pero... sigue siendo, con 36 años, sigue su mujer recordándole las cosas, pero bueno, se van controlando, evidentemente. ¿Y cuándo hay que pasar de la psicología a la psiquiatría?
O sea, la medicación... Sí, la medicación del TDAH no tiene que ser un psiquiatra siempre, porque puede ser un neuropediatra. De hecho, aquí en Gijón, normalmente en neuropediatría en Cabueñes son los que recetan la medicación, el metilfenidato, que tiene muchas presentaciones. ¿Cuándo se pasa? Cuando realmente ves que el niño sufre, la familia sufre y el colegio no acepta a ese niño en esas circunstancias. En ese momento, un metilfenidato adecuado con la posología adecuada puede ayudar a ese niño. Siempre intentando por todos los medios antes trabajar con él de otra manera, Pero, o sea, nosotros hacemos un diagnóstico y hacemos terapia, intentamos por todos los medios no medicar. Pero cuando vemos que realmente está sufriendo y que la familia lo está pasando fatal y el niño está sufriendo también porque no sabe qué le pasa, es muy difícil que entiendan que no es una deficiencia intelectual, sino que es un trastorno. Yo siempre les digo, mira, es como si hubiera algo y no pudierais sentir y ver las cosas como los demás. Tenéis un mundo aparte, que no tiene por qué ser malo. Es un mundo diferente, que tiene muchas cosas buenas, una fantasía, una imaginación. Tienen muchas cosas buenas, pero hay cosas que tienes que controlar. Entonces, en algunos momentos pasas directamente y dices, oye, yo pediría la opinión de un neuropediatra a ver si te indican la posibilidad de una medicación. Y cuando tenemos un problema o tenemos que atravesar un duelo, ¿cuándo debemos de ir al psicólogo y cuándo debemos de ir al psiquiatra? O yo diría, un poco para diferenciar. Sí. A ver, yo diría, vamos a ver, esto parece que estoy tirando por... No, palabra de honor, porque yo me llevo muy bien con los psiquiatras, me llevo fenomenal, o sea, no soy de estos psicólogos que va, todo lo contrario, porque sé lo que pasa y sé lo que puede ayudar. Un buen antidepresivo, un ansiolítico, puede ayudar muchísimo y nos ayuda a nosotras también cuando trabajamos con los pacientes. Tú cuando tienes un duelo, el duelo es un duelo en el que tienes que sufrir sí o sí. Lo puedes pasar un año y pico. Cuando no controlas la pena, no controlas la tristeza, o por el contrario, parece que no sientes absolutamente nada, es cuando de verdad tienes que decir, ¿estoy llevando bien esto? Pues claro, hay gente que le pasa algo de esto y hacen como que no pasó, y es un duelo postergado, es un duelo negado, y se pasa fatal. Yo lo sé por experiencia propia, se pasa fatal. A mí, pues murieron mis padres cuando yo tenía 24 años, con un mes de diferencia, yo una niña pequeña, recién nacida, y no podía tener duelo, no podía. Estaba trabajando muchísimo, estaba en el colegio, estaba en la consulta, tenía un bebé, luego enseguida quedé embarazada del segundo, quise tener el segundo, y no podía. Y claro, lo noté después, o sea, pues años después te viene una ansiedad terrible ante las enfermedades o ante determinadas cosas y tienes que controlarlo. Y no me cuesta ningún trabajo decir, pues efectivamente, es un duelo que yo no hice porque no pude hacerlo, y lo pagué después. Y eso, entre la tristeza y la depresión, ¿dónde encontramos la diferencia? La tristeza es un estado emocional que te puede suceder de muchas formas y por muchas causas distintas. La tristeza por una muerte cercana es una tristeza diferente, es una tristeza de vacío, de soledad, de abandono, cuando es alguien querido. Pero tú, después de un tiempo prudencial, unos meses, eres capaz de volver a la actividad, eres capaz de volver a llevar tu vida normal, con tristeza, con momentos, con no poder pues todavía quedar sin llorar cuando tienes algún recuerdo, cuando oyes una canción. Eso es normal. Pero claro, cuando pasan 7 meses, 8, 10, 12 y tú sigues metida en casa, no te levantas por la mañana, no duermes, no estás de baja, ahí necesitamos ayuda, porque un duelo natural es muy diferente en cada persona, te puede durar un año y pico, pero no en esas circunstancias, no con un signo de depresión, que quiere decir que no tienes ilusión por nada, que no te concentras, que tienes dificultades en el sueño y en el apetito, que el estado de ánimo es siempre triste, que no hay nada que te interese. Esa es la definición de vacío y de depresión. Una de las palabras que se utiliza mucho
en la sintomatología de la depresión es me siento vacío por dentro. ¿Tú recuerdas algún caso que te haya marcado? O sea, ¿tienes algún caso en los miles de que tuviste que te haya marcado y que te haya hecho llorar o que te haya impactado tanto que te lo hayas llevado para casa? Uf, no sabes la de casos en los que lloro y no duermo. Esto está muy mal dicho porque los psicólogos en teoría tenemos que ser como, sí, de verdad, como robots. Yo no lo entiendo, yo es que me involucro mucho. Hay un caso que era un niño pequeño. Bueno, hay varios casos de esos, tuve varios. Con abusos por parte de una figura paterna, en el que yo actué como perito 2 o 3 veces, con 2 niños diferentes y con 3 niños diferentes, y tuve que luchar contra todo. Tuve que luchar con la justicia, que no era justicia, tuve que luchar con otro tipo de asociaciones psicológicas que están dominadas por una serie de cosas y me costó muchísimo trabajo porque no pude ayudar a ese niño bien. Pero su madre sigue todavía mandándome unas cartas preciosas porque sabe que luché hasta el final. Pero la justicia es la justicia y en aquel momento era muy difícil diagnosticar abusos de un padre. ¿Y qué pasó con ese niño? Pues pasó con ese niño que le siguieron dando la custodia compartida y que siguió con ese padre y que todavía el día de hoy esos niños son mayores, son muy mayores, asumen que eso ha pasado, pero están mal. Mira, hablando del tema del divorcio y de la custodia compartida, que bueno, que me imagino que hay muchos casos, cada vez hay más divorcios. Ahora mismo creo que casi ¿Cuál todos. es el mayor error que cometemos los padres cuando nos divorciamos, nos separamos de la pareja? Pensar respecto a los niños. Sí, pensar que ahora nos toca a nosotros. Que ahora que me voy a quitar a este muerto de encima o esta muerta de encima, voy a disfrutar, voy a ser feliz y no pensar que hay unos niños que te necesitan a ti y a su padre. Y que el mayor error es anteponer mi felicidad a la de ellos. Y eso, por desgracia, sucede muchísimas veces. Los niños son el centro de una disputa, están en medio de los dos, tiran cada uno de una manera diferente, uno hiperprotege, el otro riñe, uno pregunta, hacen preguntas de tercer grado, los estresan, los manipulan y son niños. Y son sus hijos. A mí hay veces que me parece imposible, Vero. Y ahora veo muchísimos casos porque en la consulta, no sé, yo creo que el 80% son padres separados. Y claro, una custodia compartida bien llevada es muy complicada. Porque todos somos, o sea, padre y madre muchas veces tienen distintas formas de educar. Cuando estamos juntos intentamos coexionarnos, pero cuando nos separamos es muy complicado. Entonces tú haces una cosa, el otro hace otra, tú das unos permisos, el otro no, y el niño está en el medio. Y luego tenemos otra cosa, que es lo que yo veo, con perdón, que a lo mejor no sienta muy bien, coger otra pareja nueva inmediatamente y meterla en casa inmediatamente, a mí no me entra en la cabeza. O sea, no me entra. No entiendo cómo a unos niños que hasta que son mayores, Vero, van a seguir queriendo que papá y mamá estén juntos. Tengo adultos que todavía dicen mi mayor deseo hubiera sido que mi padre y mi madre no se hubieran separado. Hasta que sean mayorísimos. Porque claro, si hay muchos conflictos y hay malos tratos, etcétera, es normal. Pero claro, en parejas que se separan porque se desenamoran o porque hay una infidelidad pero los niños no lo saben y todas estas cosas, los niños tienen eso siempre dentro. De todas formas, en un matrimonio mal avenido, un matrimonio Claro. que se lleve mal, que siguen juntos, No. conviviendo. No. Claro. Por los niños, no. Los niños también sufren, Claro. porque eso lo sienten o Claro, lo perciben. Claro. No estoy hablando de ese tipo de parejas. Es decir, una pareja que se divorcia pues porque se llevan muy mal y ya no se quieren y se nota,
normal que se separen y normal que se divorcien. Con mucho cuidado con los niños, porque esa pareja, si se llevan, o sea, si no están enamorados y se llevan mal, pero no hay problema, no van a tener tampoco problema cuando se separen en relación a los niños, en relación a la custodia y en relación a las cosas. El problema viene cuando se llevan muy bien, que pasa muchas veces también, y de repente uno de los dos, bueno, pues encuentra otra pareja, se desenamora, etcétera, etcétera, etcétera. Los niños no visualizan eso. Yeah. Entonces les cuesta mucho más trabajo. Por supuesto, nunca. Todavía me la hicieron hace poco esa pregunta, ¿no? ¿Hay que seguir por los niños? No, nunca, jamás. ¿Cuántos niños también tengo y cuántos adultos tuve que decían ojalá mi padre y mi madre se hubieran separado? Yeah. Pero porque había muchas discusiones, muchos follones, incluso aunque no haya malos tratos, ¿verdad? Pero sí que no veían el amor que tienen que ver entre un padre y una madre. Claro, es que hay veces que dices, no, es que este niño no, sus padres siguen, pero cada uno tiene una vida diferente, no se dan cariño, no se dan mimos. Entonces los niños ven eso mal. ¿Qué problemáticas nuevas han aparecido a lo largo de los años en la infancia? Porque antes, bueno, en la figura de autoridad o había ciertas cosas que nosotros vivimos y que por lo menos yo percibo que se están perdiendo, ¿no? Totalmente. Entre los niños consentidos, los niños dominantes, que son los dueños del mundo. Todos. Y que son los amos y son los que ponen las normas en vez de los padres. ¿Cuáles dirías que son la nueva problemática, los Madre que han aparecido? Mira, me mondo. Porque claro, te juro que es que no duermo, no es broma, no duermo, porque claro, yo los casos que tenía cuando vosotros erais pequeñas y hasta hace 15 años... Hasta que aparecieron los teléfonos móviles. Sí, hasta que aparecieron los teléfonos móviles y después de la pandemia, que fue espeluznante. Pero los que tenía eran trastornos de aprendizaje, el niño o se comporta un poco mal, tiene rabietas, no sé qué, bueno, todo cosas divinas, divinas. Pero claro, amiga, que te venga una madre ahora diciéndote pues que la niña ya tuvo un intento de suicidio, o que le leyó no sé dónde que se quería morir, o que se autolesiona, o que tiene un acoso bestial y no sabe lo que va a pasar con ese niño o esa niña que llora y vomita todos los días antes de ir al cole. Cuando todas esas cosas te cargan, llegan a ti, tú eres consciente de que algo está pasando. Y digo, ¿por qué estos niños no son felices? De verdad, es que no encuentro muchos niños felices. Primero, porque las familias no son como antes. Claro, imagínate una familia, con esto no estoy diciendo nada punitivo, ¿eh? Sí. Pero tú imagínate una familia que se separa, el padre encuentra otra pareja, cosa natural, la madre otro, y claro, cada uno aporta a sus hijos, ¿vale? Claro, cada uno aporta a sus hijos. Tú tienes 2, pero el otro tiene 1, vale, lo aportas. Pero luego tienes otro en común. Es un follón, es una faena y esos niños no los viven bien. Y bueno, hay problemas. Entonces, si le unes a todo eso que las familias no son las familias estructuradas de antes, que es la vida, ¿vale? Que el entorno social es totalmente hostil para los niños. Un entorno en el que están todo el día pegados a pantallas, en el que muchos padres y madres dejan a los niños con la televisión y con la tablet, como yo he visto el último hace nada, que fui a un hotel de niños con mis nietas, y todos los niños pequeñinos, no eran españoles, porque fue en Canarias, la mayoría no eran españoles, con una tablet, todos comiendo, cenando, desayunando con la tablet y los papás pues desayunando tranquilamente mientras nosotros con mis 2 nietas tirándonos de los pelos, porque claro, no paran un segundo, son medio así, las 2 salieron a la tata, que es como me llaman, sí, son muy inquietas. Entonces, claro, yo lo veía y fue la primera vez, fíjate, que vi fundas de conejitos, de perritos en las tablets a los niños, porque eran niños bebés, de 2 años, de 1 año y pico, y ahí estaban con su tablet encantados de la vida. Y dije, claro, hablándolo con mi marido, decía yo, pero bueno, ¿qué voy a ver yo después en la consulta?
pues gente enganchada, niños que no saben lo que es la creatividad, que no tienen imaginación, que no tienen vocabulario. Es una pena. Bueno, no es que no lo tengan, es que no tienen la posibilidad de No tienen la desarrollarlo. posibilidad de acceder. Y aparte de eso, en el mundo de las emociones, ¿crees que el hecho de estar siempre mirando hacia afuera, también desde el mundo del niño, ¿no? Porque, bueno, o en la relación con los padres, hace que ya ni siquiera lleguemos a identificar las emociones o que cada vez nos cueste más identificar las emociones? ¿Qué preguntas más guapas haces y qué sabia eres? Efectivamente. No introyectan absolutamente nada. No distinguen emociones. También hay muchísimos trastornos de la ingesta, muchas chicas con anorexia, muchas, y con bulimia, precisamente porque no desconocen la diferencia en las emociones. No diferencian emociones, no saben cuando están tristes, cuando están contentas, cuando están irritadas. No diferencian, no tienen esa capacidad de introyectar, de conocerte a ti misma, de quererte a ti misma, seas como sea, y entonces, pues esa mirada que tú dices que tienen hacia afuera es Instagram, es TikTok. Y entonces es imposible, porque en TikTok y en Instagram no se valoran las emociones. ¿Y cómo se hace terapia de eso? Ay, pues muy difícil. Muy difícil porque tienes que trabajar con los adolescentes y con los niños. Por supuesto, lo primero, con perdón, yo riño a los papis, los riño mucho, mucho. He metido en la historia clínica, que no lo tenía metido, pues desde cuándo tiene la primera tablet o el primer móvil, porque me asusta mucho. Y claro, te dicen 5 años, 6 años, 7 años, la tablet. Entonces, no, pero solo ve YouTube, señora. No ve YouTube, solo Kids. No ve lo de Kids. Recuerdo una niña que veía YouTube, la madre, con 7 años, la madre se dio cuenta de que estaba ya como enganchada y le quitaba el YouTube. Y la niña lo podía poner con 7 años, porque eso sí, son nativos digitales, lo saben todo, lo controlan todo. La niña lo ponía en la tele cuando la madre no estaba. Yo bajo YouTube en la tele y lo veía en la tele. Pero claro, YouTube no lo puedes controlar. Los controles parentales, me mondo. Los controles parentales se los saltan todos. Ya. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con mucha dificultad, que decía el otro. Mucha dificultad. Primero, hay que educar. Nosotros trabajamos con la familia. Con los sí, con los padres. Hay que educar a los padres y a la vez ir educando a los niños. ¿Y qué papel juega el colegio en todo esto? Porque, bueno, en los 2 últimos episodios tuvimos casos en los que se había sufrido el bullying, ¿no? Claro, es un tema, es abrir un melón muy grande, pero bueno, muchos episodios suceden en el colegio. ¿Qué papel juegan los educadores y qué hay que cambiar o qué debería cambiar en todo esto? La educación emocional. Tenemos que empezar, en vez de tantas bobadas, con perdón, de tantas historias de asignaturas y cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la infancia ni con los niños, pues ¿por qué no inteligencia emocional? Que los niños entiendan a identificar sus emociones, que las controlen, que tengan empatía, que es lo que no tienen los acosadores. Todas esas cosas se trabajan desde que son pequeños. Yo las intenté trabajar en mi casa, como muchos padres que harán como yo. Pero claro, hay un déficit y es que en el colegio no se trabajan. No se trabajan. Pero ¿tú crees que porque bueno, ahora hay otra casuística que pasa muchas veces, no es mi caso, pero sí que es verdad que los profesores se quejan también de que los padres no respetan tampoco la autoridad del profesor, no la figura del profesor como se hacía antiguamente. Totalmente. Claro, eso es difícil de solucionar, porque al final eso tiene que ver, Vero, con lo que estamos viviendo en general. Hay una falta de valores, una ausencia total de valores en la sociedad en general. Nadie tiene respeto, nadie tiene buena educación y los niños son los reyes muchas veces del todo. Con lo cual los padres de esos niños, que no son todos afortunadamente, hay niños maravillosos y yo los tengo en la clínica, maravillosos. Esos padres de esos niños que son tiranos,
y que son lo mejor del mundo, porque claro, no hay niño como ese, aunque pegue patadas, aunque te llame sinvergüenza, aunque te insulte como madre, aunque sea un niño agresivo y horrible, caprichoso, con todas las cosas materiales que te puedes imaginar, evidentemente si al niño le dice el profe, tú así no te voy a tolerar, viene el papá y le dice que vamos, que cómo se atreve a tocar a su niño. Claro, esas cosas pasan. Cuando hay profesores que quitan el móvil a los niños, pues muchas veces viene el padre a exigir que le devuelva el móvil, cuando el chaval estaba usándolo en clase. Pero eso es no tener, eso es querer quitarse los problemas de encima. Es decir, si ahora no voy yo a pedirle el móvil al profe, menuda la que nos va a montar este. Igual nos tira cosas por la ventana, que no es la primera vez que lo hacen, cuando les quitas móviles. Entonces el padre va corriendo y dice, bueno, haga el favor, que esto no hay derecho, y son los derechos del niño. Los derechos del niño es respetar a los demás. Y el primero al profesor, que es una autoridad. Lo que pasa que también te digo, Vero, porque llevo muchos años en esto, que los profesores están un poco cansaditos. Ya. Porque no es fácil ahora tener una clase de adolescentes, ¿eh? Es muy complicado. Ya, pero ¿y hasta qué punto deben de intervenir o no intervenir los profesores cuando se conocen los casos de acoso? Tienen que intervenir siempre, pero lo que no puedo entender, ni me pasa por la imaginación, es que estando como ayer estuve delante de un caso horrible, el profesor encima se reía. Ya. Entonces lo que tienes que hacer, yo ya me puse en plan bestia y dije a denunciar. Es lo que tienes que hacer. Lo que no puedes consentir es eso. Por desgracia, hay profesores maravillosos que se involucran, que pueden salvar a un niño, que lo pueden salvar ellos cuando a lo mejor el niño no está valorado en su casa. Y sin embargo lo valora un profesor del que se acuerdan. Y hay casos de esos toda también. la vida. Hay muchísimos casos de esos, gracias a Dios. Pero también hay los otros. Entonces, claro, los profesores son los primeros que tienen que ser conscientes de que eso puede estar sucediendo. Y es fácil que nunca lo vean. Sí es verdad que, claro, los acosos y el bullying, etcétera, no lo haces delante del profesor. Es decir, todos los casos de bullying habitualmente son fuera de las clases, o sea, es decir, a la salida del cole, evidentemente ahora es el ciberbullying, es por los móviles, y luego en momentos en los que el profesor no esté presente, cambios de clase, gimnasia, el autobús del cole, fuera, en el recreo, pero un profesor con vocación lo nota, y gracias a Dios todavía los hay, pero es muy complicado porque de verdad, yo desde aquí lanzo una llamada a que quiten tanta burocracia como tienen que hacer, tanto papeleo como tienen que hacer, que no les da, como los orientadores, no pueden, no les da tiempo a explorar, a mirar, a evaluar y a vivir lo que están viendo en el colegio sus niños. Eso es el problema. Me gustaría saber qué piensas del tema de la integración de la discapacidad en las aulas o hasta qué punto ayuda a facilitar eso, una integración real, o a veces a lo mejor se necesita una formación especializada para los niños que tienen problemas o que tienen... Insisto que es que de verdad, qué preguntas más sabias sí me haces, Vero, de verdad, porque es un tema muy complicado. Ese es un tema muy complicado. Yo realmente, si te soy sincera, dudo mucho, no sé muy bien qué es lo mejor de todo. Depende, yo creo que depende de la discapacidad. Para determinadas discapacidades, el contacto con otros niños, por supuesto que les puede ayudar mucho. Pero también estoy viendo muchos otros niños con discapacidades que están en colegios normales, en colegios normativos, y están pasándolo mal. Porque, por desgracia, Vero, pues el otro día lo veíais, ¿no? Lo veíais vosotros con esta chica. Pues imagínate, es que hay gente que es capaz de burlarse, de hacer bullying a un niño diferente. Claro, pero la queja de los padres en este caso es que al final los que acaban marginados, por decirlo de alguna manera, son o los ellos, que acaban marcados sí, son precisamente los niños que son más indefensos, no los que ejercen el bullying. Eso pasa en siempre. Realidad,
Eso pasa siempre. Y pasa Pero siempre. entonces algo mal está sucediendo Pues en claro, nuestra que algo- sociedad, pues, porque por supuesto. sí. Sí. Mira, ¿sabes por qué? Entre otras cosas, porque para expulsar a alguien ahora necesitan pillarlo con un cuchillo en la mano, abriéndole la barriga al profesor. Así. Es decir, no hay nada para expulsar al menor. Nada. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas denunciando el bullying, vas denunciando el acoso, nadie hace nada, tu hijo sigue sufriendo, ¿y qué es lo que acabas haciendo? Sacar al chico del cole. Sí, y después el Y problema... se quedan los acosadores allí. El problema es que ese chico, pues, Va a otro centro. Muchos casos. Claro, y pasa cualquier otra cosa. Claro. Claro. Hay un porcentaje de suicidios altísimo, cuya Y cada causa... vez, sí, cada vez con chicos más cada vez jóvenes. con niños más jóvenes y cuya causa es el bullying. Yo tengo niños de 7 y 8 años que te dicen eso, con 7 y 8 años. Lo ven, Verónica. Lo ven en los... todos los niños ven las redes, aunque creamos que no. Madre mía. Todos, sí, con 7 y 8 años. Así, para estar así, quiero morirme. ¿Y cuál es la esperanza? Porque... Ay, mira. Bueno, también es verdad que estamos hablando de los las problemas, patologías, ¿no? y de los problemas. Pero, ¿tú sigues creyendo en el ser humano? Sí. A mí me hace llorar la carta que me manda la madre de este niño, por ejemplo. La madre de ese niño que no pude defender me sigue mandando cartas maravillosas y digo, qué buena es. Porque otra cualquiera, imagínate, ¿no? Después de dejar a sus hijos en manos de ese monstruo. Y veo que hay gente maravillosa y que hay gente que me da las gracias. Es que no sabes lo que es lo más reconfortante. Por eso no me jubilo. No me jubilaré en la vida. Claro, me dicen a veces, ¿y tú cuándo te jubilas? Digo, me parece que me va a jubilar la vida. Yo no quiero salir de ahí. ¿Qué es de lo que más agradecida estás a tu profesión? La capacidad que tengo de ayudar a los demás, de ponerme en el lugar de los otros y darles un poquitín de esperanza, darles mi abrazo, porque lo hago. Soy un poco rara. Sí, soy consciente. Pero lo hago porque lo necesito y porque veo que ellos lo necesitan. Porque hay mucha carencia de empatía, de cariño, de ponerse en el lugar del otro, de intentar ser mejor persona. Es tan fácil como eso, ¿no? Y a mí me ha hecho mejor ser psicóloga. ¿Y qué le dirías a cualquier persona, sea más joven o mayor, que esté pasando por un momento duro y difícil en su vida? Que siempre hay una salida. Que aunque piensen que es lo peor del mundo, y a mí me están pasando cosas muy complicadas, pero busco la salida, pero si no, ¿cómo voy a vivir? Y busco la salida y sé que la tiene y tengo esperanza y digo, todo puede pasar. Después de la lluvia, el sol. Siempre, ¿no? Después de la noche, el día. Después de la tormenta, la calma. Entonces, siempre pienso que hay un amanecer detrás de todas las tinieblas y que hay una luz que yo voy a seguir, unas veces por creencia, otras veces por amor de los que me rodean y otras veces por sentirme útil para los demás. Y esa es una salida. Y el pensar en los demás es una salida. Para esa persona que esté pasando un mal momento, que piense que siempre hay alguien que lo está pasando peor. Pues yo me quedaría con eso. Y te doy las gracias por haber venido a verme. Yo a ti, porque me ha encantado. Qué maravilla hablar contigo. Y bueno, pues eso, muchísimas gracias, Isabel. Sé que seguirás ayudando Sí, hasta que me lleven. Ahora que estoy tan pocha, tan bueno, pero hasta que me lleven. Siempre, y eres sí. una persona muy sabia, bueno, como profesional, con toda la experiencia que tienes. Y nada, muchísimas gracias por haber venido. A ti, cielo. Con los pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias.